Jesús, que Él me afirmó y me fue moldeando a su parecer. Porque en ese entonces, cuando Él me llama a mí, que me afirma sobre mis pies, yo recuerdo que yo llegué ese día y yo le decía a mi esposa, me pasa algo, no sé, tengo algo que no sé, quisiera como llorar, como gritar, como reírme, como porque era algo que me estaba redarguyendo por dentro, ¿sabe? Y esa noche recuerdo yo que caí de rodillas porque llegó un momento en que yo apagué la luz de la habitación y el Señor, esa fue la segunda vez que el Señor me llamó. Cuando apago la luz, yo escucho la voz del Señor Gabriel. Y yo me levanto y le pregunto, Señor, ¿qué quieres que yo haga cuando yo me desplomé de rodillas? Caí sobre mis rodillas y empecé a clamar por los ancianos, por las personas de tercera edad. Y el Señor me redarguía y empecé a llorar. ¿Por qué? Porque el Señor va sacando toda la inmundicia que el ser humano tiene, el egoísmo, el odio, el rencor. Y eso se llama amor, lo que Dios pone en el corazón del hombre. Es allí cuando Saulo iba detrás de su congregación, de su iglesia, y dice que se consiguió con el Señor de frente y cayó de rodillas y le preguntó, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y él le dijo, entra allí a Damasco y yo te enseñaré lo que tengas que hacer. Queridos hermanos, tenemos tal sumo sacerdote que cuando Él entra a nuestra vida es para purificarnos. Él nos está enseñando a ser santo. Y yo les voy a explicar cuando llegue al versículo 7 esa parte. Mira, seguimos leyendo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para representar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. He allí, los sacrificios en aquel entonces eran sinónimos de que había que matar un animal, porque era sinónimo de la sangre que iba a ser derramada por nuestro Señor Jesucristo, por el Cordero del Dios viviente. Pero he aquí ahora no lo hacemos con sangre, porque ya la sangre se pagó en la cruz del Calvario, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia del pecado. Ahora aquí lo hacemos espiritualmente. ¿Cómo? Con oración, con ayuno, con vigilia, con obediencia. Y es por eso que el Señor nos está adiestrando para que andemos conforme a su espíritu, porque esta carne nada tiene que ver con el espíritu, porque cuando tú empiezas a doblegar esta carne, la carne se vuelve arrogante, que no quiere servirle a Dios. Pero cuando tú atas esta carne al espíritu, le dice al Señor que te ayude, que te enseñe, que te capacite, Él va a formar. Mira, cuando el Señor me llamó a mí, Él me enseñó día a día y iba ayunando de a poco, ya luego lo hacía de 2 días, de un día, de 2 días, de 3 días, luego ya lo hacía diariamente. ¿Cómo lo hacía diariamente? Bueno, yo ayunaba y solamente comía un alimento al día, pero era porque Él me estaba enseñando cómo era que tenía yo que deshacer las obras de la carne. ¿Para qué? Para que Él pudiese obrar por medio de mí, para que Él pudiese hacer conforme a su voluntad. Pero es todo obediencia. ¿Qué pasa? Que ya los sacrificios no se hacen con sangre como se hacían en el antiguo pacto. Ahora se hacen por medio del Espíritu, en oración, en ayuno, en vigilia, pero antes que todo, obediencia para con el Señor, porque si no tenemos obediencia no tenemos nada. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. ¿Qué pasa? Que en ese entonces todavía, cuando Cristo vino, todavía habían sacerdotes que presentaban la ofrenda según la ley. ¿Cuál era la ofrenda? Que mataban el cabrito y lo rociaban la sangre sobre el tabernáculo. Pero he aquí, Cristo ya no está en la tierra. Ya Él está sentado a la diestra de Dios y está en nuestros corazones. Él ora a través de nosotros. Pero aquí hay un punto muy importante que yo quiero que lo vayan analizando. Vamos a estarlo leyendo. Dice así: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a reír el tabernáculo, cuando iba a edificar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué dice la sombra de las cosas celestiales? Porque cuando dice la sombra es porque era algo que iba a pasar. O sea, algo que sencillamente habría de pasar. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando que vendría nuestro Señor Jesucristo, que ya iba a pagar la ofrenda por cada uno de nosotros. Él es el mayor sumo sacerdote. O sea que ya no tendríamos necesidad de ir a un tabernáculo, sino directamente al Creador, para que pusiese su sumo sacerdote en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos acceso por medio del sacerdocio cuando Dios nos llama. Pero aquí hay un punto muy importante, vuelvo y lo recargo, que se lo voy a estar mostrando ahorita. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ese pacto? Que ya vendría el Mesías por nosotros, que Él iba a morar en nuestras vidas, que nosotros por medio de la fe tendríamos acceso directo al cielo y remisión de pecado, pero no apartándose de la fe, sino siguiendo la fe. Por eso es que la Biblia nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe? Y es necesario que entendamos todas estas partes. ¿Por qué? Porque ya este era el pacto que Cristo había hecho por medio de su sangre, que era que vendría a pagar por el pecado del mundo, pero no lo dejaré solo, sino que les enviaré al Espíritu Santo, que les enseñará toda verdad y los guiará a toda justicia. Es por eso que necesitamos entender esto. Vamos a estar leyendo el 7. Mira lo que dice: porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso es que la palabra nos dice que por dos cosas inmutables, Dios mira, cuando habla de las dos cosas inmutables, son su palabra. La palabra de Dios no muta.
sino que se mantiene firme. ¿Y qué pasa? Que si aquel pacto, el antiguo, que vuelvo y lo repito, Cristo dijo, yo no vine a abolir el pacto, yo vine a cumplirlo. ¿Por qué? Porque era la ley viviente. Ya no vivimos según la ley, sino que vivimos según la gracia de Dios. Pero esto no nos da libertad para que pequemos. Óigase bien, porque no podemos apagar el Espíritu Santo con el que fuimos sellados para el día de la redención. Y si el Espíritu del Santísimo se apaga en nuestras vidas, es porque estamos en pecado. Y donde está el pecado, no está el Espíritu Santo. O sea, que hay que apartarse de ello. O sea, por eso fue que fue amolida no fue amolida. Por eso fue que el pacto fue reemplazado por un mejor pacto, que era por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que tenemos una esperanza viva de que aquel que cumplió el pacto va a venir por nosotros. Por eso dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré, intercederé ante el Padre y le enviaré al Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. Vamos a leer el versículo 8, mira. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No, vamos a leer el 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué pasa? Que ellos se les dio una ley, el antiguo pacto. Esa ley ellos la abrogaron, o sea que no quisieron caminar sobre esa ley. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos Dios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él se dio por el pecado de la humanidad y se nos dejó escrito tal cual como debíamos de hacer para permanecer. Dice las Escrituras que Él pondría por medio de su Espíritu la ley de Él en nuestros corazones y en nuestra mente. Ese era el nuevo pacto que vendría por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no lo hemos entendido, porque si lo hubiésemos entendido, nos hubiésemos apartado del pecado y la ley ya la conociéramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la entendemos porque no hemos querido apartarnos del pecado, porque no hemos querido dejar el viejo hombre, porque no hemos querido abandonar nuestra antigua vida, porque hemos querido vivir nuestras vidas conforme a como nosotros queremos y no conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. Es allí donde está el asunto. Mira cómo sigue diciendo. Por lo cual, esta es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y será
a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más el, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Queridos hermanos, Dios va a poner en nuestras mentes, en nuestros corazones, su ley escrita. Nos será propiciatorio a nosotros. ¿Para qué? Para que nos apartemos del pecado y seremos perdonados, porque Él va a limpiar el pecado del mundo, por cuanto hemos de obedecerle. Yo quiero que escuchen esta palabra. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y los que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque se está dando por viejo. Pero aquí no se desecha la ley, porque ahí hay ordenanzas. Como tal, lo único es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos con Cristo, por la fe en Cristo, por nuestro Salvador, que Él es la ley viviente. Ya estamos esperanzados en Él. Ahora bien, aún el primer pacto tenía o tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelero de la mesa y el pan de la proposición. En la primera parte estaba el, el candelero, la mesa, y estaba el primer, míralo como lo dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas, o sea que no se daba por desechado, de cultos y un santuario terrenal. ¿Cuál era el santuario terrenal? Cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Allí es donde Dios se presentaba, en el tabernáculo, cuando Moisés. O sea que habían ordenanzas en ese entonces. El primer parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelero, la mesa y el pan de la proposición. Ahí estaba estaba el arca, estaba el candelero, la mesa y el pan. O sea que estaban todos servidos. Pero aquí hay un punto muy importante. Tras el segundo velo
estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y allí donde yo quiero llegar. Habían dos tabernáculos. Estaba el de oro y estaba uno de madera que Dios había hecho, que Dios había mandado hacer. Este tabernáculo estaba en el lugar santísimo. ¿Quién traspasaba el lugar santísimo? El sumo sacerdote. Y es allí donde yo quiero llegar. ¿Qué sucede? Como lo dice en los versículos anteriores, que hay sacerdotes que pagaban el sacrificio según la ley. Pero ahora solamente, escúchese bien, aquel que se santifica, Cristo, que es el sumo sacerdote, entra en él. Por cuanto somos santificados. ¿Por qué? Porque es el lugar santísimo donde Él entra a morar. Si nosotros somos santificados por medio de la obediencia, del amor a Cristo y de amor a su palabra, Él entra a morar en nosotros porque Él es el sumo sacerdote y ahí es cuando Él escoge a su rey y mora junto con Él. Queridos hermanos, es necesario que entendamos. Mañana vamos a estar exponiendo lo que es la ordenanza y las concordanzas. Vamos a estar orando en esta mañana. Que Dios nos los bendiga. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora te doy gracias por tu palabra que ha sido expuesta y te pido por cada uno de mis hermanos, Padre amado, que seas tú tomando el dominio y el control de cada uno de ellos, Padre, que podamos vivir conforme a tu palabra y conforme a tu espíritu, que seas tú redarguyéndonos, llenándonos de tu Espíritu Santo y que podamos entender, Padre amado, que seamos, Padre amado, santificándonos cada día más porque tú eres santo, para que tú mores en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre amado, que tomes el dominio y el control de nuestras vidas, Señor. Bendice a cada rey, cada gobernante, cada presidente, Señor, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú tomando el dominio y el control de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, de ellos y su familia. Señor, reprendo toda corrupción, reprendo toda idolatría, todo hurto, todo robo, toda adoración a Satanás en el nombre poderoso de Jesús, que se haga conforme a tu voluntad, Padre. En esta hora te pido por las personas que están enfermas, guíales, Padre amado, que ellos se puedan alinear a tu verdad, Padre amado, para que tú los bendigas cada día más y que ellos, Padre amado, puedan ser, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Tócalos, llénalos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana que la paz del Eterno esté con cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga.